Perfecto, primero que todo muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco la invitación y el espacio que nos dieron para esta instancia. Voy a compartir una pantalla. Ustedes me avisan por favor si se ve. Ahí sí, ahí, ya perfecto, ya está en pantalla. Bueno, tal como acaban de dar la introducción, efectivamente a mí me enseñaron que era tanto de inteligencia artificial como de teletrabajo, sin perjuicio de lo cual voy a aprovechar bastante el tiempo, dado que son 20 minutos, así que, y como ustedes ven, ya son macro temas, o sea, temas que dan para hablar latamente al respecto, cada uno de ellos por separado. Así que vamos a pasar inmediatamente al primer tema, que es la inteligencia artificial. En pantalla, como ustedes verán, yo puse una definición que es muy sencilla, ¿cierto? Inteligencia llevada a cabo por máquinas. Definición breve y simple, pero para un tema muy amplio y complejo, porque en definitiva hoy en día esto está en boga de todos, es decir, en toda empresa que tiene un departamento de informática o que opera con servicios en Internet, habla de estos temas. Con mayor razón una institución tan grande como nosotros. O sea, por una parte tenemos más de 11.000 personas en nuestra institución. Por otra parte, la cantidad de ingresos de causas que llegan, ustedes saben que superan los 3, 4, 5 millones de causas, dependiendo de la situación, y muchas veces esta gran cantidad de causas se concentra en un momento determinado, como nosotros ahora lo estamos viendo con ocasión del 10% de la AFP, que más adelante lo vamos a retomar un poquito. Hay grandes temas vinculados con esto, ¿ya? No nos vamos a detener en estos grandes temas, toda vez que, dado lo acotado al tiempo, nos vamos a tratar de centrar en lo particular con la institución, pero sin perjuicio de ello. Como ustedes saben, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces también empezamos a hablar de diversos tipos de tecnología que hoy día existen. Hablamos de Big Data o grandes datos, de minería de datos, aprendizaje de máquinas, lenguaje natural, máquinas autónomas, blockchain, Internet de las cosas. Puse 5 y 6G precisamente para hablar de una característica muy a la pasada, pero importante, que es el dinamismo que tiene esta tecnología. Es decir, hoy en día la tecnología 5G todavía no se implementa en Chile y resulta que ya hay grandes conglomerados que están estudiando la tecnología 6G, incluso hoy día se habla de una eventual fecha en la cual posiblemente ya tendríamos el 6G entre nosotros, que sería por allá por el 2026. O sea, esto es algo que es totalmente dinámico, pero a la vez también hay que ver cuál es la velocidad que nosotros tenemos acá en el contexto nacional para interactuar con este tipo de herramientas. ¿Por qué ser líderes de la industria? Porque también hay que tener en consideración otro tipo de aspectos. Es decir, nosotros estamos parados en un contexto que es internacional. ¿Quiénes son hoy en día los grandes actores en materia de inteligencia artificial? Claramente no somos nosotros, ¿no? Normalmente son hay grandes grupos, una empresa en particular, por regla general, como por ejemplo el caso de Google, como por ejemplo el caso de Amazon, como por ejemplo el caso de Beidou en China. Entonces, al final del día, ¿qué quiero decir con eso? Que en definitiva nosotros muchas veces vamos a tomar las herramientas que ellos crean para otros contextos. De hecho, cuando nosotros empezamos a ver aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito judicial, hay, pero no están masivamente. Incluso hoy día, si nosotros empezamos a indagar un poco más con mayor profundidad, nos vamos a encontrar con que además en español es más reducido aún. Encontramos aplicaciones en el ámbito anglosajón, por ejemplo. También hay otras, sin duda, también en el ámbito, incluso en el caso regional, hay una aplicación muy conocida que se llama Prometea, que se hizo en Argentina y está particularmente famosa en el contexto regional e incluso también en el contexto de España, ¿ya? Pero lo único que quiero señalar con eso es que en definitiva hay muchas tecnologías hoy en día que están existiendo, o sea, de manera coetánea con nuestro desarrollo institucional. Es decir, mientras el Poder Judicial sigue fallando causas, sigue cumpliendo con su fin público, hay tecnologías que se están desarrollando con un dinamismo muy fuerte fuera del Poder Judicial. ¿Y qué pasa en Chile? Bueno, como punto de partida no está definido institucionalmente. De hecho, Chile hoy en día se encuentra actualmente articulando su política nacional de inteligencia artificial, que tiene por objeto, de alguna manera, regir el horizonte próximo de al menos 10 años. Es una mesa que está bastante amplia, hay muchos expertos. Yo recién mencioné que los líderes de la industria son particularmente empresas de afuera y multinacionales, pero a pesar de ello, en el contexto nacional tenemos personas que están muy capacitadas, muy calificadas al respecto. Entonces, en ese contexto, se articuló por parte del Poder Ejecutivo esta mesa cuyo objeto es crear esta política nacional de inteligencia artificial. Y el Poder Judicial fue invitado también a esta mesa, porque a nosotros nos interesa. Como ustedes saben,
Para todos los efectos, nosotros tuvimos la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica, la Ley 20.886, que sin duda nos llevó a un contexto de protagonismo en tramitación digital. A pesar de ello, hoy en día, y sin perjuicio de las definiciones que se van a ir decantando a futuro, hoy día ya encontramos algunas aplicaciones en el Poder Judicial y que precisamente hoy en día se están probando, incluso algunas ya en materia de aplicación práctica. Particularmente al Departamento de Informática se le aprobó la adquisición de licencias de Watson. Watson es el motor de inteligencia artificial de IBM, y en ese contexto ya se han probado esos tres ejemplos que yo les muestro acá en pantalla. En primer lugar, no sé si ustedes conocen el baremo que existía ya disponible en la página del Poder Judicial. Bueno, hoy en día, este baremo de jurisprudencia y estadístico ha sido potenciado, de hecho, y ahí por eso yo destaqué facilitar búsqueda y perfeccionar aprendizaje. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos como institución era que había que construir, o había, mejor dicho, que entrenar a la máquina para que de alguna manera pudiera darnos los resultados que nosotros apuntábamos. Porque claro, no es tan sencillo llegar y esperar resultados automatizados por parte de una máquina. Toda vez que tiene que entender nuestras lógicas, y no solamente, no sé si ustedes alguna vez escucharon, pero también pongo el ejemplo, de que hubo una experiencia en el contexto de Estados Unidos, por la cual se trataba de sustituir la figura del juez, en un ejemplo, por supuesto, y al final se llegó a la conclusión de que el aprendizaje que se utilizó para entrenar esa máquina tenía también sesgos que había aprendido a través de la lectura, digámoslo así, de las sentencias hacia el pasado. Por lo tanto, en definitiva, lo que quiero destacar con esto es que no es algo tan trivial. Bueno, sumando y restando, entonces hoy día tenemos la experiencia del baremo jurisprudencial estadístico, que ya existía con anterioridad, pero hoy en día se incorporó el motor de inteligencia artificial con el objeto de facilitar la búsqueda hacia el usuario. Antiguamente, el usuario, cuando se enfrentaba a la página del baremo, tenía que seleccionar múltiples alternativas, múltiples opciones, y hoy en día precisamente se apunta a simplificar ese proceso. Por ejemplo, respecto del usuario, que sea capaz de reconocer lenguaje natural, es decir, cómo nosotros nos expresamos, que ya no tenga que ocupar determinado lenguaje técnico. Me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado en alguna interacción con alguna de estas herramientas que se llaman los chatbots, esta suerte de automatizaciones donde yo interactúo con un website, con una página web, y la página web me da respuestas, pero en el fondo no hay un usuario detrás. Entonces, en la medida que yo utilizo un lenguaje más natural, un lenguaje más habitual, en el fondo pueden ofrecer respuestas acorde a lo que el usuario está buscando. En segundo término, también se utiliza esta misma herramienta para visualizar la solicitud de medidas cautelares en escritos de familia. Ustedes saben mejor que yo la importancia que tiene la solicitud de medidas cautelares en el ámbito de familia, particularmente en violencia intrafamiliar o en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, con ese objeto, lo que busca esta herramienta es simplemente visualizar. Dado que los tribunales reciben por decenas o incluso por centenas escritos de familia, entonces es importante, para dar una tramitación ágil, que al menos se pueda visualizar de manera previa en qué escrito se está solicitando una medida cautelar. En tercer lugar, también el Departamento de Informática ha implementado esta herramienta, al menos en un modo controlado, con recursos de protección de ISAPRE. ¿Para qué? Al menos para partir por ahora identificando la entidad, es decir, identificando la FP con los documentos fundantes, es decir, con el FUN o formulario único de notificación o la carta de adecuación en su caso, para que al menos ciertos datos que hoy día el usuario simplemente sube por la oficina judicial virtual, ya el sistema permita ayudar al funcionario que lo revisa de que al menos corresponde, de tal manera que si hay una inobservancia, por ejemplo, lo presenta contra el ISAPRE A, pero resulta que el FUN proviene de un ISAPRE B, entonces inmediatamente no corresponde y hay una inconsistencia que no requiere mayor análisis. Eso por una parte por el Departamento de Informática. Yo estoy en el Departamento de Desarrollo Institucional. El Departamento de Desarrollo Institucional normalmente es conocido por los estudios de carga de trabajo, ¿cierto? Pero la verdad es que el Departamento de Desarrollo Institucional hace más que eso, ¿ya? Tiene 4 áreas. Una parte es el Departamento de Operaciones, el Subdepartamento de Operaciones, disculpen, donde precisamente están los estudios de carga de trabajo y otros relacionados. Está el Subdepartamento de Atención de Usuarios, el Subdepartamento de Estadísticas y el Subdepartamento de Modernización, donde estoy yo. En este ámbito, nosotros también hemos explorado algunos usos de inteligencia artificial. Nos hemos separado un poquito de Watson porque no estamos ocupando esas licencias con el objeto de no agotarlas, sino simplemente ver cómo también podemos encontrar otras herramientas de inteligencia artificial de modo explorativo. Y en este sentido,
se ha desarrollado la difuminación de rostros en el marco de la ley de entrevista videograbada. Como ustedes saben, muchas veces la identidad del niño tiene que ser protegida. Entonces, mediante el uso de esta inteligencia artificial y mediante unos algoritmos, se logra identificar en una transmisión precisamente, en una reproducción de video, dónde está el niño, dónde está el rostro del niño, y a medida que va hablando, para que su rostro no aparezca de manera clara, sino que solamente el rostro aparezca difuminado. Eso fue un gran avance, toda vez que, claro, la otra alternativa que nos quedaba era hacerlo de manera manual. Y hacerlo manual ya implica cada vez que se utilice una declaración en el marco de esta ley, tendría que ser un trabajo de carácter uno a uno. Por lo tanto, carga de trabajo. Y Gala, bueno, respecto a Gala todavía no puedo hablar mucho, pero precisamente va en el área de estos asistentes de cara a la ciudadanía que hoy día se comunica muchas veces por canales digitales, pero que son con preguntas generales. Hoy día nosotros sabemos que al tribunal no solamente llegan las preguntas que son dirigidas, es decir, no va solamente el usuario que va respecto a una causa determinada, sino que muchas veces va a preguntar una información que es de carácter general y que muchas veces se va a resolver en otra instancia. Muchas veces tiene que ser derivado de la Corporación de Asistencia Judicial, muchas veces se trata de un largo etcétera que depende de la casuística del caso. Entonces, en ese sentido, ahí se busca también ofrecer una alternativa respecto de la cual ustedes a futuro van a tener también mayores novedades al respecto. ¿A dónde voy con esto? Ayer yo destaqué en el costado derecho arriba, dice las tecnologías como una herramienta. Hoy en día hay un gran dinamismo. Hoy día, precisamente con la irrupción de esta modalidad de trabajo en un contexto de pandemia, todos nos hemos visto en mayor o menor medida, visto desde la necesidad de tener que adaptarnos a este entorno, ¿cierto? A este entorno ya sea por la vía de aplicaciones móviles, por la vía de clientes de videoconferencia, por la vía de clientes de chat, y así un largo etcétera, así como también me imagino que para todos aquellos que tienen hijos en su casa, también ha implicado un aprendizaje el hecho de tener que utilizar las aplicaciones que sus niños utilizan para ir a clases virtuales. Entonces, ¿dónde voy con esto? Que hoy en día nosotros hemos visto muchas herramientas que se disponibilizan en la misma institución. Muchos de ustedes conocerán, por ejemplo, Quantum, que sirve también para ver algunas estadísticas asociadas a los tribunales. Pero ahí viene la segunda afirmación, potenciar a la persona humana. Efectivamente, hoy en día, ¿qué es lo que se busca con esto? Se busca tratar de utilizar estas tecnologías que hoy día existen para evitar, o al menos ver hasta qué punto se puede dirigir la labor que tiene el funcionario hacia la labor que lo hace precisamente más humano, por decirlo de alguna manera. Hoy día nosotros sabemos que nuestro sistema de tramitación involucra muchos pasos que son repetitivos y que no tienen ningún tipo de análisis adicional, muchas veces hacer un clic adicional. Ese tipo de tareas hoy en día, efectivamente, como lo mencionaba recién, el caso de visualizar la solicitud de medidas cautelares. Entonces, de tal manera que a través de una mera alerta visual, el funcionario inmediatamente detecte en qué escrito viene una solicitud de medida cautelar. ¿Por qué hablo después de un desarrollo primitivo pero acelerado? Hoy en día, en el marco del Poder Judicial chileno, tal como aparece en pantalla, tenemos muy poquitos ejemplos. Y estos poquitos ejemplos ni siquiera están ampliados a nivel nacional. Pero, a pesar de eso, de que se trata de un desarrollo primitivo, está muy acelerado porque efectivamente estas herramientas, una vez que se perfeccionan, tienen un escalamiento que es muy rápido. Entonces, efectivamente, así como sucede, por ejemplo, con los tableros hoy en día que son estadísticos y que ustedes pueden consultar, claro, en la medida que eso se logra, digámoslo así, en el contexto del desarrollo informático, después ya simplemente se lanza a nivel nacional. Esto nos trae otra discusión también respecto de las alertas. Yo simplemente destaqué el tema de los datos y la ciberseguridad, por eso es un tema que tampoco resulta tan trivial. De hecho, estos son los grandes temas que hoy día se discuten también en el concierto internacional. Por una parte, nosotros dijimos que muchas veces estas herramientas, nosotros vamos a usar estos motores de inteligencia artificial que vienen de afuera. El caso de Watson, que viene de IBM. El caso puede ser de Amazon, el caso de Microsoft, el caso de Google, el caso de Baidu. Siempre, entonces, en el fondo ya tenemos un actor que trasciende la esfera de resguardo del Poder Judicial. Y como ustedes saben, el Poder Judicial no solamente maneja, a pesar de la publicidad, también maneja muchos datos que son sensibles, ¿cierto? Entonces viene también la importancia de que se cumplan con ciertos estándares de seguridad respecto del manejo de los datos y respecto también del manejo de todos los antecedentes relativos al entorno del Poder Judicial. Y ahí también viene el tema de la ciberseguridad. Hace unos años se hablaba de que habían dos tipos de empresas. Por una parte, las empresas que habían sido objeto de un ciberataque y otras que todavía no lo eran. Hoy en día la pregunta cambia, es simplemente que dicen que hay dos clases de empresas. Las que fueron objeto de un ciberataque y las otras que no se dieron cuenta de que han sido objeto de ciberataque. ¿Qué quiere decir con eso?
En un contexto de uso de tecnologías de inteligencia artificial, nosotros estamos hablando de consumo de tecnología. Que en algunos casos incluso puede ser hasta de código libre y por lo tanto podría ser desarrollado también por nuestra institución, como por ejemplo lo sucede con el caso de Gala, que está siendo desarrollado a partir de código libre y finalmente ampliado y ajustado en su uso aquí en la propia institución. Pero esto es un macro tema, es un tema que es gigantesco. ¿A dónde vamos en definitiva a modo de, antes de pasar al otro tema? Hoy en día nosotros contamos con numerosas herramientas que nos permiten facilitar diversas tareas. Nosotros en primer lugar siempre tenemos a la vista aquellas que son meramente repetitivas, que no exigen mayor labor intelectual o que incluso muchas veces se miran como una carga de trabajo que podría ser asumida por alguna automatización. Y nosotros ya tenemos ejemplos de eso. Ejemplos de eso tenemos de larga data en el... disculpen, que aquí tengo un comentario que... Ahí no sé si se ve un poquito mejor. Ahí sí, disculpen. Entonces, de alguna manera, el hecho de que a través de los sistemas de tramitación nosotros hemos visto que muchas veces se han tratado de automatizar algunas cosas. Bueno, con la inteligencia artificial también se apunta, en el fondo, seguimos hablando de lo mismo, pero luego ya aparecen los grandes temas y se entiende. O sea, nosotros hemos asistido a numerosos seminarios también, en los cuales se habla, por ejemplo, del tema del reemplazo, el tema de la sustitución. Pero ahí yo también pongo un poco el hecho del contexto, es decir, hasta dónde está experimentando el Poder Judicial en los ejemplos concretos que yo les acabo de decir. Por otra parte, respecto de los otros elementos que son efectivamente como sustitución, como reemplazo, que parecen como grandes temas, eso obedece efectivamente en un horizonte que hoy día no está resuelto. Así como también, por ejemplo, hoy día los grandes desafíos del mismo Watson, cuando se publicitaba en su oportunidad, decía que iba a ser la herramienta que iba a encontrar la cura para el cáncer. Nosotros sabemos que eso hoy en día no está resuelto. Es decir, son anhelos, son potencialidades, pero hoy día no es así. Ya, vamos a dejar ese tema y después lo podemos profundizar un poquito más en las preguntas con el objeto de pasar al otro tema. En la siguiente lámina, solamente para poner un ejemplo para que ustedes vean, imagínense, aquí yo destaco y por qué solamente puse hasta 2018, para que ustedes vean de que ya en el año 2017, ya en el año 2018, muchos países ya tienen sus estrategias de inteligencia artificial. ¿Las han ido perfeccionando? Sin duda, pero ya contaban con lineamientos al respecto. Así es, y eso, porque les está mostrando. ¿Disculpe? ¿Disculpe? No, Tomás, hubo una interferencia con los asistentes que a veces encienden los micrófonos, pero sigue nomás. Estamos aún con 5 minutitos para terminar. Perfecto. Entonces aquí lo único que quiero plantear en pantalla de que en definitiva hoy en día esto es una preocupación que tienen los países y efectivamente si ustedes buscan, hacen una búsqueda por internet se van a encontrar con muchas aplicaciones respecto en los diversos ámbitos de educación, de justicia, de salud, donde la inteligencia artificial empieza a irrumpir de manera bastante importante. Respecto del otro tema, el teletrabajo. Bueno, ustedes ya tuvieron un bloque de teletrabajo, así que voy a ser muy acotado. Pero como ustedes saben, el teletrabajo, por lo menos en nuestra institución, en el Acta 41, consiste en una modalidad de organización laboral que permite respecto a la institución asegurar la continuidad de sus operaciones y respecto a los funcionarios, que ellos puedan dar cumplimiento a sus obligaciones laborales, con la particularidad que lo hacen desde otro lugar y no desde el tribunal al cual pertenecen. ¿Cómo se generó? Para que ustedes tengan también un poquito de contexto. La verdad es que por allá por el año 2015-2016 comenzamos a estudiar el tema y empezamos a ver la experiencia comparada, porque nos interesaba ver qué otros poderes judiciales ya habían resuelto este tipo de, o tienen algún tipo de solución al respecto. Vimos el caso brasileño, vimos el caso estadounidense, vimos el caso de Costa Rica, vimos el caso de Francia, vimos el caso de España, vimos el caso de Australia. Y ahí aparecían diversas regulaciones, muchas de las cuales en definitiva nosotros estudiamos con el objeto de que después se tuvieran como elementos o directrices para lo que fue el Acta 41. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que el Acta 41 no apareció de un día para otro, sino que en el fondo trata de recoger experiencias que se tuvo también en el contexto tanto internacional como en el nacional. Nosotros acá en el nacional vimos que en el sector público, hasta el año 2018, el único caso que conocíamos y de manera más publicitada era el caso de INAVI. Entonces también nos contactamos con ellos y conocimos también cómo había sido la recepción por parte de ellos. Luego tuvimos las experiencias pilotos. Como ustedes saben, no sé si ustedes alcanzaron a conocer la experiencia de Alto Hospicio, que ellos operaron en un inmueble que estaba arrendado y resulta que para atender la carga de trabajo que tenían, se asignó juez adicional, pero resulta que el juez no tenía dónde operar. Y resulta que como era un inmueble arrendado y estaban construyendo el edificio nuevo, entonces no había dónde crear una sala de audiencia. Entonces,
se trató este tema por la Corte de Apelaciones, con la Corporación Administrativa Zonal, la Corporación Administrativa Central y el Tribunal, y se llegó a la conclusión de que en definitiva se iba a habilitar un telecentro, es decir, una unidad habilitada por el Poder Judicial, en la ciudad de Iquique, donde se trasladó prácticamente toda la unidad de causa. Entonces nosotros tomamos ese ejemplo con el objeto de documentarlo, conocerlo, ver hasta dónde iban los alcances, y fue un ejemplo bastante, o sea, que nos dejó bastante aprendizaje. Aprendizaje del punto de vista organizacional, del punto de vista también de las jefaturas, es decir, por ejemplo, el tema del control de ese tipo de elementos, y por supuesto que también la interacción funcionario-juez. Luego con esto se fueron creando otros pilotos y finalmente vino la puesta en marcha. Como ustedes saben, al final del día, el acta de teletrabajo se aprobó un día lunes, en marzo, y el día miércoles ya vino la implementación completa a nivel nacional. Muy circunstanciada sin duda, porque como ustedes saben, hay dos regímenes, ¿cierto? Está el régimen ordinario y el régimen extraordinario, y ahora estamos en el extraordinario, donde de alguna manera vienen algunas, es más laxa la aplicación de ciertos requisitos que sí se deberían cumplir, por ejemplo, en el caso del régimen ordinario. Las modalidades son tres: fuera del Poder Judicial, que es prácticamente donde hoy día opera gran parte de la institución; otro, que pueden ser estos telecentros o unidades que son habilitadas por el Poder Judicial; y otros también sin desplazamiento. ¿De dónde viene la gran importancia de esta acta del acto 41? O sea, de que se haya dictado y aprobado el acto 41, es que nosotros ya teníamos experiencia al respecto, con la única diferencia que no estaba regulado. Cada cierto tiempo han ocurrido algunas situaciones que en nuestra institución provocan un impacto, un incendio, un aluvión, un terremoto, ese tipo de elementos. Y de alguna manera eso ya nos acercaba a lo que hoy en día es el concepto de teletrabajo. O también hoy en día, como por ejemplo, existen las unidades centralizadas de algo. Unidades centralizadas de liquidaciones, estos centros de cumplimiento que existen en materia de protección, de medidas de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la principal potencialidad que nosotros vimos detrás? Era que por una parte permitía dar continuidad operacional al servicio de contingencias, y también teníamos como interés que se permita conciliar de mejor manera los fines institucionales con las personas. Por una parte de ello destaqué 4 elementos. El horario. Claro, hoy día, por ejemplo, se habla mucho de que hay un elemento que no está comprendido, que es el derecho a la desconexión, ¿cierto? Y bueno, y de alguna manera para nosotros fue muy relevante el tema. O sea, de hecho, nosotros pensamos que iba a quedar suficientemente protegido con el hecho de señalar que el horario del teletrabajador era el mismo de la unidad judicial. Pero la verdad es que hemos visto en los hechos que hay mucho aprendizaje al respecto. O sea que quizá hay que darle mayor fuerza, quizá hay que mencionarlo expresamente, pero en definitiva son temas que hoy en día esta experiencia, muy circunstanciada, nos ha llevado a replantearlo. Pero en definitiva, para que usted entienda, claro, nosotros pensamos que quedaba cubierto por eso, pero al final del día, hoy día se muestra como insuficiente. Por otra parte, la voluntariedad. Si ustedes se dan cuenta, uno de los principios fundantes del Acta 41 es la voluntariedad. Por ambas partes, es decir, en cualquier momento el teletrabajador podría volver a la institución. Aquí yo les pido quizá el ejercicio teórico de separarse un poco de lo que sucede hoy en día, porque claro, ahí hablamos como del régimen ordinario, hoy en día en un contexto muy circunstanciado y excepcional que no se tuvo a la vista, que era la pandemia, era muy difícil prever todo esto. En tercer lugar, la igualdad de trato. Este es un tema que fue súper complejo desde el punto de vista de regulación, porque claro, resulta que uno puede entregar una herramienta muy potente, tanto para el funcionario, hablemos funcionario por favor en sentido lo más amplio posible, para la administración del tribunal, y por otra parte también, pero ¿qué pasaba por ejemplo con aquella persona que podía teletrabajar respecto a aquel que por sus funciones no lo iba a poder hacer? Entonces, ok, íbamos a generar entonces un problema quizás, porque quizás vamos a empezar a generar discriminación. Entonces ahí hay asuntos que también tenemos que ver cómo han operado y cómo se van a resolver una vez que eventualmente entre el régimen ordinario, porque se tuvo a la vista de que ojalá no existiera igualdad de trato, y es por eso que quedó como principio. Pero claro, la materialización es un tema que hay que revisar. Y ahí vienen una serie de derivadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando 2 personas después participan en un concurso? Que ojalá no exista esta preferencia por el que va presencialmente, ese tipo de elementos, pero ya son cosas que trascienden de alguna manera la normativa. Y los formularios, como ustedes saben, se creó una plataforma de formularios de teletrabajo. También, de hecho, hoy día se está perfeccionando porque apunta a no transformarse en una herramienta de burocracia, sino que por el contrario, que sea una herramienta que las personas que van a teletrabajar sepan que en el fondo sirve como un acuerdo, donde quedan los medios de comunicación, cuál va a ser el factor de rendimiento. Es decir, por ejemplo, si, por decir algo, es una persona que está en la unidad de causa y día a día se le pasan 30 proyectos de resolución, bueno, entonces también eso vaya también en el formulario.
de tal manera que sirve para el propio funcionario, también para la estructura administrativa de los tribunales, y que en definitiva sea la misma plataforma a nivel nacional, para que no nos encontremos con que no se sabe cómo se opera si una persona cambia de tribunal. Simplemente para ir cerrando, porque entiendo que ya estoy en el tiempo, hoy día de alguna manera, por regla general, nuestros funcionarios están capacitados. De hecho, esta pandemia también lo dejó a la vista. Que estén capacitados no quiero decir que no hace falta capacitación. Son dos cosas que son distintas. Es decir, que el funcionario sabe cómo operar con un computador. Ahora que yo creo que más que falta capacitación respecto de un funcionario en particular, es la institución quien tiene que sacar como repito, cambió todo, niños están en la casa, las personas tienen que teletrabajar, el tema de la doble presencia es patente, entonces hay varios temas donde efectivamente tenemos que sacar grandes conclusiones. En segundo lugar, gran parte hoy día del trabajo se puede realizar por sistemas telemáticos. Hoy día, afortunadamente, yo creo que sin perjuicio de lo perfectible, de los errores que tienen o que se han solucionado en el camino, afortunadamente no estamos como otras instituciones públicas que hoy día directamente la única posibilidad que tienen de seguir prestando sus servicios es presencialmente, con todos los riesgos asociados y que se ha hablado latamente acá. Entonces, ahí sin perjuicio, por supuesto, de las conclusiones que puedan sacar ustedes al respecto, invitamos también a mirar esto como una oportunidad de que vayamos mejorando lo que tenemos. Por eso es que ahí también destaco el hecho de que nuestros sistemas son perfectibles, sin duda. Y también hay que tener presente que esto ya se venía de alguna manera difuminando o disociando el tribunal propiamente tal con cómo se opera o cómo se administra la justicia a partir de la entrada en vigencia de la ley 20.886, conocida como Ley de Tramitación Electrónica, toda vez que ahí se introdujo la oficina judicial virtual. Entonces ya la persona para ir al tribunal no tenía que ir a un lugar físico. Entonces, si se dan cuenta, hay varias cosas que van en esta misma línea, pero lo importante es que de alguna manera ahora se encuentre el punto de equilibrio. Por eso es que simplemente como desafío a resolver, claro, hay que tener presente que son realidades que son dinámicas y regulaciones perfectibles. Es decir, lo que se tuvo a la vista en algún momento determinado y con lo cual se creó un instrumento, hay que ver si al momento en el cual se van a aplicar a futuro requiere algún tipo de perfeccionamiento o no. Lo importante es hacer llegar siempre los problemas que se están generando con el objeto de que, tal como ustedes también recién mencionaron, en la instancia estratégica esto se pueda tratar. Por ejemplo, el Acta 41 se trata al alero de la Comisión de Tramitación Electrónica, ¿ya? Esta comisión que está dirigida por los ministros don Sergio Muñoz y la ministra doña Gloriana Chevesich. Entonces, ahí, por ejemplo, dificultades o problemas que existan tienen que ser canalizados a través de esa vía. Por otra parte, el foco en el problema más que en una herramienta. Hoy en día nosotros estamos quizás, no sé si será el caso de todos ustedes, pero por ejemplo cuando se habla de audiencias por videoconferencia, se habla de la sesión por Zoom, ¿cierto? Ahí entonces en el fondo también a que tenemos que ser abiertos en ese sentido, a que siempre tenemos que tratar de buscar una solución al problema más que enamorarnos de una herramienta, porque muchas veces a futuro puede aparecer otra herramienta nueva que pueda solucionar el problema de un modo más adecuado. Y finalmente, también hay que tener en cuenta una circunstancia que es ajena a nosotros, pero nos impacta, como es el caso del presupuesto a futuro más limitado. Y ahí, de alguna manera, se conjuga toda la presentación que he realizado de manera muy breve el día de hoy, porque le hago el siguiente cuestionamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros de acá a 5 años nos encontramos con un aumento exponencial de los ingresos y se duplican? Entonces, la pregunta que primero cae entonces, ¿nuestra institución tendría que crecer al doble también, el doble de edificios? Entonces ahí aparecen las preguntas, claro, ¿cómo podríamos nosotros enfrentar ese escenario? Y ahí es donde aparece, ¿saben qué? Además del crecimiento de la institución, también son importantes las herramientas tecnológicas y las herramientas de gestión. Y es por eso que cerramos cómo continuamos simplemente trabajando en conjunto. Porque por una parte, por lo menos en el departamento en el cual me desempeño yo, tenemos que estar explorando las herramientas que existen. Si encontramos, por ejemplo, que en otro país, hoy en día, como sucede, por ejemplo, en el caso chino, en Alibaba, AliExpress, esta página donde se compran diversos tipos de bienes, ya nos encontramos con tribunales automáticos. Nosotros no es que nos cerramos inmediatamente, sino que conocemos de qué se trata. Ver qué resuelve, ver si sirve, de tal manera que después nosotros también vemos hasta qué punto eso eventualmente puede ser aplicado o no puede ser aplicado y ver si es útil o no. Claro, ahí como es consumo masivo y la persona difícilmente va a hacer un viaje hasta China para ir a resolver un conflicto que tiene por algo que costó $0.50,
Claro, por supuesto que tiene sus bemoles, pero eso es lo importante, que en definitiva nosotros estamos constantemente explorando las diversas tecnologías con el objeto de ver cuál puede ser útil, no solamente para el escenario presente, sino que también con un escenario de mediano y de largo plazo. Así que, muy agradecido por el espacio. Yo sé que quizá hay muchos asuntos que pueden quedarnos resueltos todavía y no van a quedar resueltos probablemente el día de hoy, pero por lo menos estoy siempre a disposición con el objeto de que podamos ir profundizando en varios temas. Así que muchas gracias por el espacio.